Buenas noches, ¿cómo están? Gracias a Dios que están acá. Sean bienvenidos. Y bueno, hoy vamos a ver Segunda de Reyes 5. Este es un pasaje bastante famoso, ¿verdad? Es cuando es sanado Naamán, es un pasaje bastante conocido de Segunda de Reyes. Y de hecho este pasaje lo menciona Jesús en Lucas 4:27. Si quieres ir conmigo a Lucas 4:27. Este pasaje es mencionado por Jesús. Y dice, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta, ¿quién? Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Naamán, ¿de qué nacionalidad nos dice que era? Era sirio. Entonces vemos este pasaje que es un pasaje de gracia, no nada más para el pueblo de Israel, sino para todos los hombres, como tú y como yo, que no pertenecemos al pueblo de Israel, y que Dios extendió su gracia a nosotros. Así lo vamos a ver hoy en Segunda de Reyes 5 con Naamán el sirio. Entonces, bueno, acompáñenme a Segunda de Reyes 5 y vamos a ir viendo versículo a versículo. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Dios salvación a Siria. Ahí subráyalo. Dios había dado salvación a Siria a través de alguien que no era israelita. ¿Sí? Ahorita vamos a recordar ese pasaje. Pero fíjense, estamos viendo las características de Naamán. Era un hombre grande, era un hombre con autoridad, era un hombre con poder. Seguramente era un hombre de estatura muy alta, porque pues era este general del ejército que pues seguramente con toda su fuerza, con todo su valor llegó a ese punto. No me lo imagino que fuera alguien pequeñito, como de mi vuelo, ¿verdad? No creo, yo creo que era alguien muy grande. Tenía gran estima de su rey, dice, y lo más curioso aquí que me brinca es que dice que Dios dio salvación a Siria a través de él. Y esto lo vimos hace unas semanas en Primera de Reyes 22, que ustedes se acuerdan cuando Acab se va a la guerra y se quita sus ropas de rey porque sabe que los sirios lo están buscando. ¿Y qué hace Acab? ¿Se acuerdan? Se disfraza como si fuera cualquier otro del ejército. Y dice ahí la palabra que un cierto hombre tiró una flecha, ¿sí se acuerdan? Y llegó y esa flecha hirió a Acab y ahí quedó. Fue una flecha que verdaderamente fue guiada por Dios. Y un historiador muy conocido, el historiador Josefo, menciona que fue Naamán el que dio esta flecha, el que lanzó esta flecha. Por eso es que aquí vemos en este versículo 1 que Dios dio la salvación a Siria, ¿sí? Entonces, fíjense, era poderoso, grande, era muy importante, tenía gran estima de su rey, era valeroso en extremo, así dice, ¿verdad? Hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Pero, de todo lo bonito, de todo, palomita, palomita, estrellita, estrellita y pero. Ahí como que el pero acaba con todo lo anterior, ¿verdad? Y nosotros podríamos tener muchas bendiciones, muchas características muy buenas, que seas muy inteligente, que seas muy fuerte o que seas muy respetado, muy reconocido, que te tengan en gran estima, que tengas mucha prosperidad o te han puesto en un lugar de responsabilidad importante. Y en el caso de Naamán, el pero era su lepra. En el caso de nosotros, el pero sería el pecado, ¿sí?
Entonces, ese pero opaca todo. Y no importa qué tan exitosa pueda ser una persona, qué tan próspera, qué tan importante, mientras que no permita que Dios arregle ese asunto de su corazón, del pecado, todas esas cosas buenas son nada. Tenemos el ejemplo de Salomón, ¿verdad? Un hombre sabio en extremo, era rico, tenía muchísimas bendiciones, pero es cuando está alejado de Dios, cuando está alejado de su relación con Dios, que se da cuenta que todo eso no significa nada, ¿verdad? Sin Dios, todas esas cosas buenas, hermosas que podemos tener, no significan nada. Entonces, bueno, Naamán sabe que este pero es su sentencia de muerte. En Levítico 13, no lo vamos a ver, pero ahí tú estúdialo, ahí nos explica cómo era la lepra. La lepra era una enfermedad que empezaba como algo muy pequeñito, como una mancha en el cuerpo, podía ser ahí una cosa pequeña, pero esa lesión se iba hundiendo, ¿sí? Se iba haciendo más profunda y poco a poco se esparcía a todo el cuerpo. Era un proceso largo, era un proceso gradual, pero también era un proceso humillante. Terminaba con la vida de las personas y obviamente pues terminaba en la muerte, ¿verdad? Pero era así, despacito, como que nadie se da cuenta y al principio yo me imagino que un leproso pues no le dice a nadie porque todavía lo puede ocultar. Y así seguramente estaba Naamán, ¿verdad? Sabía que tenía lepra, pero todavía estaba ahí sirviendo a su rey. Se les empezaba cayendo el cabello a estas personas, se les empezaba a caer la piel a pedazos, eventualmente se les caían las extremidades, imagínense que se les caían los dedos o las orejas o hasta su nariz, ¿sí? Porque pues es digamos que lo que está más al exterior, ¿verdad? De nuestro cuerpo. Entonces, así era la lepra. Y hoy en día podríamos decir, ay, pues qué bueno que ya no existe, ¿verdad? Ya no existe la lepra, pero existe el pecado. Y es algo así chiquito, ¿verdad? Que puede empezar en nuestro corazón, algo que no se nota, algo que es una manchita nada más. Pero de igual manera se va haciendo profundo y se empieza a esparcir. Vamos a ver el versículo 2, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. En contraste, nada más vemos que dicen una muchacha. Ella no tiene nombre, a diferencia de Naamán, que tiene un nombre muy importante, muy conocido. Ella no tiene nada, ahora es una esclava porque dice que se la llevan cautiva. En ese tiempo así era como que el botín, ¿verdad? De las guerras se llevaban a los hombres y a las mujeres de lo mejor y se lo llevaban cautivos, los convertían en sus propios esclavos y esta chica así fue. Y seguramente esta niña o a lo mejor ya era una joven, pero pues de un momento de estar con su familia, de un momento de ser libre, de estar muy tranquila, ahora es una esclava, ahora es la sierva de sus captores. Entonces tú te lo puedes imaginar de que de un día estás bien en tu casa con tu familia y al segundo ya no estás ahí y ahora eres una esclava. Versículo 3 dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces ella, fíjense, está sufriendo seguramente porque ya no está con su familia, está sola, está siendo esclava, pero contrario a lo que tú podrías pensar de ella, de su manera de actuar o su actitud, ella tiene fe. Ella
no estamos viendo en ella una amargura, no estamos viendo en ella una actitud de querer vengarse, de decir, ay, pues ojalá se muera este señor que me robó, yo estaba ya muy bien y ahora él me robó, pues ojalá se muera, ojalá que se le caiga las manos a cachos. No, ¿verdad? Vemos cómo su actitud es otra, su actitud es de bendición y con toda seguridad ella dice, yo conozco, yo sé de alguien, el profeta que vive en Samaria lo puede sanar. Y ella tuvo compasión, ¿verdad? En vez de sentir eso feo, eso horrible que tú dirías, ah, pues con todo derecho tiene esa amargura, pero ella tiene compasión y se da cuenta que Naamán está sufriendo esta lepra y tiene esa fe y ese amor que viene de Dios. Y creo que nosotros tenemos que actuar de igual manera, el no guardar en nuestro corazón esas actitudes feas, esa amargura, ese rencor, porque claro que a todos nos ha tocado, ¿verdad?, que nos traten mal, pero la diferencia cuando el Señor vive en tu corazón es esa. Y si alguien te trató mal, si alguien te causó dolor, si alguien te hizo menos o te ha herido de manera injusta, ¿qué es lo que nos toca hacer? Perdonar, ¿verdad? Y que pedirle al Señor que limpie nuestro corazón de todas esas cosas, de toda esa amargura, porque ¿qué nos enseña Jesús? Que si amamos a los que nos aman, somos exactamente igual que cualquier persona, ¿verdad? No tenemos nada especial, pero nosotros somos llamados a actuar como Jesús, a otorgar gracia. Y bueno, esta jovencita, eso fue lo que hizo, se convirtió en un conducto de la gracia de Dios. Número 4 dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces, Naamán se va directamente con el rey. ¿Por qué? Porque toma en consideración las palabras de esta jovencita. ¿Por qué? La ve que habla con verdad, la ve que habla con libertad, sin amargura, ¿verdad? No siente él que lo está engañando, la toma en serio. ¿Y a nosotros qué nos enseña esto? ¿Cómo hablamos nosotros? Hablamos bien cuando compartimos de la palabra de Dios, es ahí con el látigo, con enseñando culpa, o de bibliazos estoy dando, o estoy enseñando el verdadero amor de Dios, el arrepentimiento y perdón de pecados, la gracia del Señor. Y la pregunta, ¿no? ¿Nos toman en serio? Porque también, ¿verdad? Yo puedo hablar y decir, pero ¿cómo actúo para que me tomen en serio? Versículo 5 dice, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Fíjense cuántas cosas llevaban de valor y la carta, porque eso era lo que se acostumbraba en ese tiempo, que los reyes tenían a sus adivinos y a sus magos y bueno, yo voy a decir lo que se haga, y el rey de Siria está pensando que es exactamente igual. Piensa que con dinero, que con influencias, ya su general va a estar bien, va a estar sano, y todo porque yo mandé, ¿verdad?, las cartas, el dinero, mira cuántos regalos estoy llevando, y lo manda. Y a lo mejor tú y yo podríamos pensar eso, ¿no? Pues sí, pudiera ver que hay pecado en mi corazón, pero pues yo vengo a la iglesia siempre, yo no falto, oro, leo, doy mis diezmos, es más, mando dinero a los ministerios de misiones, pero no, nada humano hay para que mis pecados sean quitados más que el arrepentimiento, ¿verdad? Y creer en Dios.
Solamente Dios es el que puede resolver este problema del pecado. Vamos al versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Consideren ahora y vean cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Fíjense, mejor la chica que estaba allá lejos, que ahorita ya es esclava, sabía y conocía de Eliseo, de quién era él y de la relación que tenía con Dios. Mejor ella sabía que el rey rasga sus vestiduras y arma acá el pancho y ¿cómo creen? ¿Por qué me lo manda a mí? Pues yo qué voy a saber. Y luego, mira, me está provocando, porque ahí dice, ¿verdad? Me está provocando. Entonces él ya quiere hacer la cosa muy grande y pues pena, ¿no? Mejor él debería de saber que hay un profeta en Israel. Pero bueno, lo termina sabiendo mejor ella. 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Normal, ¿verdad? Ya habíamos leído quién era Naamán. Era alguien importante y muy leproso podía estar, pero él sabía que se tenía que dar su importancia. Entonces llega a la casa de Eliseo, pero ni se baja del carro. Se queda ahí esperando porque él estaba acostumbrado a que salieran a encontrarlo, salieran a atenderlo. ¿Qué pasó? Dígame, señor importante, pase, ¿qué necesita? Entonces vemos esta actitud ahorita y vamos a ver cómo va a cambiar su actitud. Versículo 10. Entonces Eliseo le envía un mensajero. No sale Eliseo, no sale, sino envía a su mensajero y dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Y empieza a describir los lugares hermosos de aquellos lugares. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pues sí, ¿verdad? Él estaba acostumbrado a todo bonito, a todo limpio, a todo elegante, y lo están mandando al río Jordán. Que bueno, quien ha viajado a esos lugares sabe que no es para nada bonito, que no es para nada turístico, atractivo, un lugar donde todos quieren ir a pasear. Ese lugar no es así. Pero fíjense cómo dice Naamán: yo pensé, él se estaba haciendo ideas de cómo iba a ser la sanidad. Él se estaba armando expectativas de cómo era que él iba a ser sanado. Y no resulta, ¿verdad? No es como él lo pensó. Él era un ignorante, ¿verdad? No era un doctor, no sabía cómo se limpiaba la lepra, pero cuando está ahí y escucha esto, ahora sí ya es un experto y dice: mejor mándenme a tal río, mejor mándenme a tal lugar que está muy precioso, el agua muy cristalina. ¿Cómo me mandan acá? Y ahora resulta que es muy, muy sabio, ¿no? Entonces, él ya había viajado casi 200 kilómetros para encontrarse con Eliseo. Y está ahí esperando a recibir el remedio, y cuando se lo dan, no acepta el remedio. No acepta el remedio.
Y tú y yo podemos venir aquí, ¿verdad?, a la casa de Dios. Podemos tomar nuestro tiempo, podemos tomar nuestros kilómetros, que no son 200 kilómetros para llegar, pero a lo mejor lo que escuchamos de la palabra de Dios no lo tomamos tan en serio, porque dices, no, o sea, ¿cómo que nada más con tener fe en Dios ya voy a ser salvo? ¿Cómo que nada más con creer en Jesús mi corazón va a ser transformado? No, no lo creo. No, yo creo que tengo que hacer otras cosas. Y a veces pensamos así, ¿verdad? Que no queremos aceptar ese remedio porque es algo que no nos imaginamos. A lo mejor hemos aprendido, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto, y es difícil para nosotros asimilar en la mente que solo con la fe, en Dios, que Él puede cambiar nuestro corazón. Y podemos decir, no, es que esa gracia no me la merezco, he sido muy malo, he hecho cosas de verdad muy malas, muy feas. ¿Cómo es que Dios a mí me va a transformar? Solo con creer. Y pues resulta que sí, solo con creer en la palabra del Señor, solo con creer que Jesús murió por ti, por mí, podemos ser salvos, podemos ser sanos. Y si estamos pegados con el Señor, Él puede transformar nuestro corazón. Parece muy fácil, ¿verdad? Pero fue porque Jesús ya pagó. Eso fue muy difícil, muy doloroso, pero gracias a Él, tú y yo podemos tomar esto que podríamos decir, qué fácil. Y así como Naamán no pudo escoger en dónde irse a sumergir, tú y yo no podemos escoger cómo ser salvos, cómo ser sanos. Si Dios nos enseña en su palabra que es por fe, así es por fe y solamente por su gracia. Versículo 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate, serás limpio? Sí, entonces, igualmente nosotros podríamos pensar, no, tengo que hacer algo muy grande, algo muy fuerte para merecer esto tan bueno, para merecer esta gracia, porque si no soy un inútil, ¿no? Nuestra mente humana nos dice, haz, porque ¿cómo crees? No, estoy muy inútil. Y desde ese tiempo de Jesús, cuando Jesús murió por nosotros, al día de hoy han surgido cantidad de religiones. ¿Por qué? Pues para no sentirse inútiles, ¿verdad? Los humanos, el ser humano queriendo hacer, queriendo componer, queriendo atribuirle más, hasta los mismos fariseos, ¿no? ¿Cómo te debes de vestir? ¿Cómo no te debes de vestir? ¿A qué hora tienes que orar? ¿Cuánto tiene que durar tu oración? ¿Qué días tienes que ayunar? ¿Sí? Esas son las religiones. Queremos añadirle a lo que ya Dios hizo. Igual aquí Naamán. Y sus sirvientes pues le dicen, oye, pues tranquilo, esto es lo que te está mandando el profeta. ¿A poco no? Si te dijera que te dieras de latigazos, no lo harías. O que te fueras de rodillas de regreso hasta tu casa, no lo harías. Pues entonces haz esto. Entonces nosotros, ¿qué haremos? Tener fe y conectarnos con el Señor. Versículo 14 dice, Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Quedó limpio. Sí, ahí Dios está transformando y haciendo una nueva persona. Y cuando nosotros creemos de todo corazón, somos nuevas personas, ¿verdad? Esto lo leemos en 2 de Corintios 5:17.
Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El que está en Cristo, ¿sí? Sin añadirle cosas. El que está en Cristo. Regresamos a Segunda de Reyes 5, versículo 15. Y volvió el varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Cambia su actitud, ¿verdad? De ir todo orgulloso, arrogante, yo no me quiero bajar, ahora llega con agradecimiento y vemos cómo su actitud ya cambió. Y así es, ¿verdad? Con el Señor hay cosas que cambiamos automáticamente, otras no, ¿verdad? Que es un proceso. Pero vemos aquí cómo Naamán está empezando ese proceso porque al momento tiene esta actitud de agradecimiento. El 16 dice, mas él dijo, vive Dios en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Por qué no quiso aceptar Eliseo los regalos? Porque si no, Naamán en su mente, que apenas está conociendo al Señor, conociendo de su obra y sus milagros, así Eliseo no daba pie a que pensara Naamán que él tuvo que ver en algo con esa sanidad, ¿sí? Por eso es que no recibe los regalos. Dice, no quiero que se confunda y piense que por haber traído regalos, en eso tuvo que ver su sanidad. Fue pura gracia, fue solamente el regalo del Señor. Y así nosotros, ¿verdad? Somos salvos así, por pura gracia, porque el Señor pagó por nuestros pecados. Lo que tenemos que hacer nosotros es reconocerlo y arrepentirnos, ¿verdad? Pero dar cosas, dar algo más, no habría, la verdad, nada que alcanzara para pagar ese regalo tan grande. Versículo 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga a un par de mulas. Y bueno, ahí él se quiere llevar tierra porque en esos tiempos estaban las personas acostumbradas a que las deidades, que tenían muchos dioses, solamente funcionaban en cierta área geográfica. Entonces, el Dios de aquí, pues sirve aquí, pero allá ya no es su jurisdicción, allá ya no sirve. Entonces, Naamán, pues pensando en eso, dice, pues me llevo tierra de aquí porque necesito adorar al Dios de aquí, ¿sí? Es por eso que él se quiere llevar un poco de tierra. Estamos en el 17. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Solamente a él. Vemos, ¿no?, su transformación que está haciendo en ese momento. Él empieza a entender y él empieza a querer adorar a Dios. Dice el 18, en esto perdone el Señor a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorarlo a él, y se apoyare sobre mi brazo, y si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Dios perdone en esto a tu siervo. Se nota, ¿verdad?, cómo él al momento tiene tanto agradecimiento con Dios, lo está conociendo, lo está reconociendo, que al momento no quiere ofender en nada a Dios y dice, híjole, voy a llegar allá y el rey siempre se recarga en mí, y pues si se recarga yo me agacho, pero si me agacho, ¿qué tal que Dios se ofende? No quiero ofender a Dios. Y le explica, ¿no? Va a pasar esto, pero de verdad yo no quiero ofender a Dios, quiero agradarlo. Y ahí vemos cómo su actitud está cambiando. 19. Y él le dijo,
ve en paz, sí. No lo empieza a llenar de información, ¿verdad? Ay, no, es que mira, tienes que leer de tal capítulo a tal capítulo y sabes que de aquí a dentro de 8 días vienes y me entregas tu reporte de 22 libros que... No, le dice, ve en paz. Ya estás teniendo tu encuentro con el Señor, ve en paz. 19 dice, 20, perdón. Entonces Giezi, que aquí es cuando cambia toda la historia. Ya terminamos con Naamán y vamos a ver a Giezi. Dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Dios que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Qué le pasó a Giezi? Giezi es siervo de Eliseo, vive con Eliseo, convive con Eliseo, recibe la sana doctrina de Eliseo, de primera mano conoce de Dios, de primera mano sabe cómo es la vida en Cristo, que bueno, en ese tiempo no era en Cristo, ¿verdad? Era en Dios. Hoy nosotros por eso lo decimos, la vida en Cristo, porque Cristo es el que murió por nuestros pecados. Pero imagínense, Giezi está recibiendo todo de primera mano, cómo vivía Eliseo, cómo era esa vida, acaba de ver el por qué no recibió estos obsequios Eliseo de mano de Naamán. ¿Y qué le pasa a Giezi? No le parece, ¿verdad? Lo que decidió Eliseo. Y lo critica y dice, no, ¿cómo crees que Eliseo, que te vas a perder de todo esto? Él nos quería dar regalos. Y no le parece a Giezi, ¿verdad? Y lo critica. Y tú y yo podríamos estar en esa misma situación y criticar a nuestras autoridades, criticar a nuestros pastores y decir, no, es que así no se hace, es que así no es. Pero ¿saben qué? Las autoridades no son perfectas, los pastores no son pastores porque son perfectos. Es porque un Dios perfecto los eligió para guiarnos, para prepararnos, para equiparnos, ¿verdad? En la palabra de Dios, pero no es porque sean perfectos. Versículo 21 dice, y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? ¿Todo bien, Giezi? ¿Todo bien en casa? ¿Qué pasó, Giezi? Y vemos aquí que, pues como número uno, Giezi criticó a Eliseo. Número dos, tomó una decisión por él mismo, ¿sí? No le tomó parecer a Eliseo. Dijo, no, a mí no me parece esto, mejor voy a empezar esto otro. Mejor decido hacer esto otro porque es mejor idea. Es mejor idea hacer esto. Y número tres, miente. Esto lo vamos a ver en el siguiente versículo. Dice el 22, y él dijo, bien, Naamán, todo bien. Mi Señor envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas, y 2 criados para que lo llevasen delante de él. 24. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, y luego mandó a los hombres que se fuesen, ¿verdad? Él ahí está tomando esta decisión por él mismo, se va a un lugar apartado y dice que esconde, ¿verdad? Esconde los regalos. ¿Qué podría ser para nosotros?
ocultas tus pecados, dejas de rendir cuentas, quieres aparentar que está todo bien, porque así dijo Giesi, ¿verdad? No, bien, Naamán, todo bien, no pasa nada. Pero no, en nosotros no puede caber esto. Tiene uno que saber qué es lo que Dios quiere. Porque Giesi empezó a codiciar cosas, ¿verdad? Ahorita lo vamos a leer, qué cosas ya se estaba imaginando acá Giesi. Y tú y yo podríamos empezar a codiciar cosas. Ya en otro capítulo anterior vimos lo de la codicia, ¿verdad? Es algo que no se ve, que está ahí adentro, que está oculto. Y podrías codiciar cosas, pero también podrías codiciar poder o influencia. Y aquí vemos cómo Giesi está perdiendo sus bendiciones. Pero nosotros necesitamos tener ese contentamiento de todo lo que Dios nos ha dado. Versículo 25 dice, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Esa pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Cuando tu líder, tu pastor te pregunta cómo estás, no es nada más para saludar y hacer la plática. Ese cómo estás también es una oportunidad para que tú abras tu corazón, para que tú puedas sacar esas cosas que a lo mejor no quieres que nadie sepa, que las quieres ocultar, pero ¿sabes qué? Es una oportunidad para recibir la ayuda oportuna de Dios. Sí, no es porque te van a criticar y a decir y a señalar y mira, te dije. Es una oportunidad de verdad de parte de Dios para recibir esa ayuda, porque eso es lo que Dios siempre busca con nosotros, regresarnos al camino, enseñarnos, guiarnos. Mira, te equivocaste, te corrijo, es de esta manera. Dios siempre tiene ese amor y esa paciencia para cada uno de nosotros. Tomemos esa oportunidad. Versículo 26 y 27. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? En otra versión dice, ¿no estaba yo allí en espíritu? O sea, Eliseo pudo ver, Dios le permitió ver qué es lo que estaba haciendo Giesi por allá en el camino con Naamán. Eliseo hasta pudo ver las intenciones en su corazón de qué era lo que se estaba imaginando obtener Giesi. Dice, ¿es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? O sea, imagínate, todo esto ya se estaba haciendo la idea Giesi, ¿no? Ya me vi con bueyes, con ovejas, con viñas, con siervos, o sea, todo eso, porque él fue a buscar lo material, ¿verdad? Y Eliseo se dio cuenta. Y dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Bien triste, ¿verdad? Porque Giesi ahí no tan solo perdió su ministerio, su oportunidad de seguir sirviendo a Dios, pero también se lo quitó a su familia, porque ahí dice, tú y tu descendencia para siempre. O sea, ni siquiera sus hijos, ni siquiera su familia se pudo quedar en su lugar a seguir sirviendo a Eliseo, seguir sirviendo a Dios, se los arrancó. Y el pecado que tú y yo tengamos, no nada más me afecta a mí, afecta a mi familia, afecta a mi alrededor. Es así como efecto dominó, ¿verdad? Entonces es bien triste ver cómo Giesi
pierde esto, pierde su ministerio. Y encontramos 3 cosas de esto último con Giezi. 1, que tenemos que rendir cuentas. Rendir cuentas es que yo voy y hablo, no vienen y me preguntan. Yo voy a rendir cuentas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Con qué estás batallando? ¿Sí? Porque un ejemplo bien claro fue en Judas. De nada sirvió estar en un entorno bueno, en una iglesia buena, con una sana doctrina. Yo podría estar mal en medio de esta congregación. Entonces, por eso tengo que rendir cuentas. Número 2, Giezi murmuró, ¿verdad? Si murmuramos de nuestras autoridades, pues puede empezar como en chiquito, nada más una crítica, algo pequeño, pero se puede hacer una grande bola de nieve y nos aplasta. Entonces es mejor no empezar, es mejor no empezar. Y número 3, fíjense, esto es lo último que se escribió de Giezi. Es lo último, ya no vuelve a aparecer en toda la Biblia. ¿Qué es lo último que se diría de ti y de mí el día que ya no estemos? ¿Y qué se dice hoy de ti y de mí? ¿Qué se dice hoy de ti y de mí? ¿Cómo habla nuestra vida de Jesús? ¿Sí? Creo que eso es lo que nos podemos llevar hoy. ¿Cómo habla mi vida de Jesús? Si pueden cerrar sus ojos y acompañarme a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, y reconozco que te necesito, que necesito a Jesús en mi vida. Señor, límpiame en el nombre de Jesús de mis pecados, Señor, de esos pensamientos, Señor, que no te agradan, de las malas actitudes, Señor. Límpiame de todo eso. Cambia mi naturaleza, Dios, en el nombre de Jesús te lo ruego, porque yo sé, Padre, que si tú estás en mí y yo en ti, tú vas a hacer la obra hasta el final, Señor. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.